Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a programar el método de interpolación de Spline y para ello nos vamos a apoyar en una API que se llama CommonsMath. Esta API la pueden descargar de manera gratuita de internet. Buscamos CommonsMath y nos vamos a esta parte de la descarga. Aquí podemos descargar ya sea el zip o el GZ, lo descargan, lo descomprimen en su máquina en algún lugar conveniente porque después lo vamos a incluir en nuestro proyecto. Esa es una de las herramientas y vamos a utilizar otra que es JMatPlot. Esta la vamos a utilizar para hacer la gráfica y poder visualizar nuestros puntos y el resultado de la interpolación. Buscan JMatPlot y vamos a también descargar este otro jar. Lo vamos a descargar de esta parte. Igualmente aquí lo descargan. Aquí van a descargar dos jars. Descargan en su máquina y también lo dejan en algún lugar conveniente. Aquí ya se muestra para descargar. Entonces descargan el JMatPlot en algún lugar y lo dejan en su máquina. Después en su IDE, yo estoy utilizando NetBeans, puede ser cualquier IDE, lo adicionan a su proyecto aquí en la parte de Libraries, Add Jar Folder y incluyen estos jars que es el CommonsMath por un lado. Descargan también el JMathArray que viene con JMatPlot, estos dos, y el CommonsMath. Con estas tres PBLs vamos a hacer nuestro programa. Entonces vamos a crear una nueva clase. En esta clase vamos a utilizar estos dos jars, vamos a llamar interpolación a esta clase y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un constructor para hacer todos el código y después mandamos llamar ese constructor. Ustedes lo pueden hacer clases donde tengan métodos para hacer la llamada de este código. Lo importante es el código, ¿no? Independientemente de donde lo coloque. Y para esto pues vamos a necesitar también dos variables que van a ser nuestras parejas de datos. Una va a ser para X y otra va a ser para Y. Son dos arreglos. Vamos a colocarlos aquí, que ya tengo algunos datos. Son datos arbitrarios, pero si ustedes van a colocar sus datos para los cuales van a hacer la interpolación, debe ser un doble, un arreglo de dobles. Estos datos los pueden dar como lo estoy poniendo yo aquí, o los pueden leer de un archivo, los pueden leer de una caja de texto, los pueden leer de Excel, los pueden leer del teclado, de la consola, puede ser de varios lados. Después también vamos a tener que crear una variable que nos va a ayudar para hacer la interpolación. Va a ser un tipo interpolador. Esto ya viene en las clases de CommonsMath. Vamos a declarar una variable de tipo univariate interpolator. Le vamos a llamar interpolador y va a ser del tipo spline interpolator. Ok, vamos a incluir estas. Las incluimos, tanto el spline interpolator como el univariate interpolator, ya quedan acá incluidas la definición de estas clases. Y también vamos a declarar otra variable que va a ser para crear nuestra gráfica. Esta va a ser de tipo plot 2D panel y vamos a llamar plot. Ok, esta es con D mayúscula. Igualmente adicionamos esta clase. Ahora sí ya tenemos lo necesario, que es nuestras parejas de datos, nuestro interpolador y para crear nuestra gráfica. Ahora sí vamos a crear el constructor. Y vamos a leer primero cuántos datos tenemos para crear nuestras variable calculada de X calculada y Y calculada. Para esto primero vamos a crear el polinomio del interpolador con la siguiente definición de la clase de univariate function. Esto me va a dar el polinomio del interpolador y a este
interpolador le vamos a pasar nuestros datos de x e y. Con esto va a obtener el polinomio interpolador y este polinomio es el que vamos a utilizar después para obtener los datos calculados. Ok, entonces ahora vamos a calcular todos los datos corregidos de y para cada uno de los datos de x, pero vamos a hacer más valores de x para que sea más continua y no tengamos, digamos, la interpolación de un punto al otro nos va a dibujar una línea. Entonces mejor vamos a crear más datos para x para que sea un valor más continuo, ¿verdad? Una línea más continua, para que podamos observar todo el contorno del polinomio. Y porque si ponemos solamente estos datos, un dato interpolado entre este y este, pues me va a dar una línea recta y pues va a ser como si fuera una interpolación lineal, y eso no es lo que queremos, sino más bien que nos dé todos los puntos intermedios desde el valor mínimo de x hasta el valor máximo de x, digamos con un incremento de 0.1 para que podamos observar todo el contorno del polinomio. Entonces vamos a partir todos estos datos del mínimo y el máximo y los dividimos entre 0.1 para que podamos encontrar todos esos datos intermedios. ¿Cuántos son esos datos? Pues vamos a necesitar un valor entero donde calculemos cuántos datos van a ser dependiendo de cuál es el mínimo y el máximo. Vamos a hacer una diferencia absoluta entre el máximo y el mínimo, porque pueden ser, yo aquí coloqué únicamente valores positivos, pero ustedes podrían requerir valores negativos. Entonces vamos a calcular la diferencia absoluta del valor máximo y el valor mínimo. Para encontrar el valor máximo y el mínimo vamos a apoyarnos de StatUtils, que esto viene en Commons Math, es una clase estática que viene en Commons Math, y le vamos a pasar nuestro vector x. Aquí nos dice cuál es el máximo y a esto le restamos el mínimo. Una vez que tengo el máximo y el mínimo, el valor absoluto lo dividimos entre 0.1, esto es con mayúscula. Bueno, aquí tenemos que hacer un cast para que nos devuelva un entero, y esta clase pues ya la tenemos acá incluida también. Ok, con esto entonces encontramos el número de datos. Después vamos a obtener cada una de las x calculadas y de las y calculadas. Vamos a crear dos dobles y van a ser del tamaño n, que es el número de datos que vamos a obtener, y también vamos a crear el de la y calculada. Y vamos a crear otra variable doble xy para ir incrementando cada uno de los valores de x con 0.1. Entonces vamos a declarar una variable doble xy, le llamamos, y este va a tener como valor inicial el valor mínimo de nuestro vector x. Vamos a apoyarnos con StatUtils para obtener el valor mínimo, y ahora vamos a hacer un ciclo for para encontrar todos los valores de x calculada y y calculada. Para encontrar la x calculada, pues simplemente nos vamos a apoyar en la x inicial y vamos a estar sumando 0.1 por y. Esto nos va a ir dando cada una de las x calculadas y las y calculadas. Nos vamos a apoyar con el polinomio y lo vamos a evaluar en cada una de esas x calculadas. Entonces con esto estamos consiguiendo que se obtengan todos los valores de la y bajo el polinomio del método de spline. Lo vamos a evaluar en cada una de estas x calculadas, es decir, en cada uno de estos puntos. Aquí lo estoy haciendo de esta manera para encontrar todos los puntos que van a componer
la curva o el polinomio de spline, pero si ustedes quisieran solamente algún valor, evaluar este polinomio en algún valor, pues simplemente aquí pasan el valor que quieren interpolar. Cada uno de los valores intermedios que están de x, que son los datos que no están tabulados, por ejemplo entre 1 y 2 no tengo el valor para 1.5. Si quisiera interpolar ese valor, simplemente aquí lo sustituimos y nos da este resultado con este polinomio, con la interpolación. Aquí estoy haciendo este ciclo for para interpolar todos los puntos intermedios desde el mínimo hasta el máximo con incrementos de 0.1, y cada uno de esos valores se pasan aquí para que me dé el polinomio y encontrar cada una de las y's, y vamos a poder graficar tanto nuestros datos de x y de y, que son estos, como los datos interpolados que nos van a dar toda la curva de x y de y, que son estos otros. Entonces eso es lo que haremos a continuación. Vamos a crear nuestra gráfica. Vamos a poner nuestros datos como puntos, entonces vamos a utilizar el scatterplot. Vamos a indicar primero nuestro título para estos datos, que es datos simplemente, y los datos que va a graficar son los de x con y, que son mis datos originales, y después vamos a crear una gráfica de línea donde tengamos nuestros datos calculados que nos van a dibujar toda la interpolación. Aquí vamos a poner el título de interpolación, spline. Y los datos que quiero que se grafiquen son los de XC con YC, que son todos mis datos calculados por el método de interpolación de spline. Entonces con eso ya tengo la gráfica. Vamos a poner un título a esa gráfica con el base label. El base label le pasamos los parámetros del título que queremos para nuestra gráfica. Vamos a pasar el color, vamos a pasar la posición para el horizontal, 0.5 significa en el centro, y vamos a pasar también la posición para el vertical, vamos a decir 1.1, que esto quiere decir en la parte superior de la gráfica. Ya creamos el título, vamos a incluir esta clase, esta viene en GetMatplot, la incluimos, y ahora vamos a colocar ese título en la gráfica. Esto ya es simplemente arreglos para nuestra gráfica. Y por último vamos a crear el frame para adicionar esta gráfica. Este es el título de la ventana. Vamos a incluir el JFrame. Este es de Javax. Aquí vamos a colocarlo entre comillas. Que ya tenemos el frame. Ahora vamos a indicar el setDefault Close Operation para que se cierre el hilo de ejecución, y vamos a indicar que se cierre, que se termine al cerrar el ciclo de ejecución. Y vamos a colocar un tamaño, vamos a decir de 600 por 500. Vamos a indicar que el border layout lo vamos a crear en el centro. Incluimos también esta clase de AWT, y por último lo vamos a hacer visible. Muy bien, esto es lo que viene en nuestro constructor. Ahora vamos a crear un método main para que podamos ejecutar este constructor. Simplemente vamos a hacer la creación de un nuevo interpolación. Y con esto debería ejecutarse nuestro programa. Vamos a correrlo y este es el resultado. Los puntos azules son nuestros datos, es el scatter plot, y la línea roja es nuestra interpolación, que es el line plot. Aquí viene el título, ¿verdad? Tenemos todas las herramientas. Por ejemplo, queremos ver los datos que nosotros graficamos son estos. Este es las X, las Y, y los datos interpolados es cada una de las X, como les comentaba, hacer incrementos de 0.1 en 0.1 desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Como ven, por ejemplo, en el primer punto 1
me da 1.3, que es precisamente el dato que yo tengo, porque la interpolación siempre asegura que los datos que tengo tabulados, al sustituirlos en el polinomio, pues nos debe dar ese mismo punto, porque ese polinomio pasa por ese punto. Para 2 es 3.4, es lo que observamos aquí, 2, 3.4, y todos los datos intermedios entre 1 y 2 que estamos aquí sustituyendo en el polinomio, pues este es el resultado de evaluar el polinomio, que fue lo que se realizó en el ciclo for. Como les comentaba en ese momento, ustedes pueden sustituir aquí cualquier valor en ese polinomio y les dará el resultado de esta interpolación. Entonces aquí tienen todos los datos interpolados, desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y estos datos son los que se muestran de color rojo. Si hubiéramos indicado solamente interpolar los datos que teníamos tabulados, pues de este punto, por ejemplo, a este otro punto, pues veríamos una línea recta. Entonces, por eso fue que hice todo el incremento de punto 1 para que se pudiera notar todo el contorno del polinomio a lo largo de nuestros valores de x. Y aquí también tienen las opciones para hacer acercamientos, ¿verdad?, en cada una de las partes de la gráfica. Y pues aquí tienen todas esas opciones para poder visualizar esta gráfica y pues también sustituir otros puntos en ese polinomio para encontrar los datos interpolados. Bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos en otro tutorial. Adiós.